Un giro hacia Dios. Seguimos con nuestro devocional diario y la serie Tu Última Noche. Hablemos un poco acerca de Getsemaní. Pero antes, leamos un poco la introducción. ¿Qué nos dice? La unción no viene de la noche a la mañana. Esta fluye a raíz de una búsqueda constante y una comunión diaria que te va llenando hasta llegar al tope y empieza a desbordarse y fluye como río. Hay algo que he descubierto con el pasar de los años y lo podemos ver en los grandes hombres de la Biblia y sobre todo en la vida de Jesús. Y es que a la unción le antecede un desierto, un proceso o en este caso un Getsemaní. Y dirás, ¿qué significa Getsemaní? Bueno, significa prensa de aceite. Este era el lugar donde trituraban las uvas para hacer el vino. Desarrollemos un poco más el tema. Esto quiere decir que antes de la unción, el proceso o desierto es necesario en nuestras vidas. Y dirás, ¿por qué? Bueno, Jesús y muchos otros lo vivieron. Quizás sea porque allí nuestro carácter va siendo formado y es donde nos vamos llenando más del Espíritu Santo. Así lo podemos ver en Lucas 4, verso 1 y verso 14 en la vida de Jesús. En el verso 1 nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el mismo Espíritu al desierto y allí ayunó 40 días. Eso quiere decir que se estaba llenando más del Espíritu y menos de él. Y después leemos en el verso 14 donde nos dice que volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Como ya lo dijimos, la unción. Volvió con la unción del desierto. Asombroso, ¿no? Quizás te estás preguntando, ¿qué tiene que ver Getsemaní conmigo? Bueno, que allí en esa prensa de aceite, en ese proceso, es donde fluye tu mejor vino, tu mejor unción. Es allí donde tomas la decisión de rendirte o seguir. De hecho, Jesús allí no quería pasar esa copa amarga, pero decidió seguir adelante a pesar de saber lo que venía para él. De hecho, él estaba pensando no solo en él, sino en que esa unción maravillosa de su Espíritu Santo brotaría no solo para él, sino también para nosotros. Y hay algo que él nos enseña mientras pasemos o estemos en Getsemaní. La historia la podemos leer en Mateo 26, verso 36 hasta el 46. Leemos lo que Jesús hizo en ese tiempo. Lo primero que él hace es orar. Jesús, cuando estaba en ese momento, sabía que la oración era importante para su vida. Por eso oró 3 veces mientras esa prensa lo apretaba más fuerte, pues sabía que aunque su carne era débil, el espíritu era fuerte. Así que en el proceso ora, porque allí serás más lleno y eso hará que la unción fluya. 2. No bajes la guardia. Jesús también sabía que no podía declinar. Por eso les dijo a sus discípulos, oren para que no cedan ante la tentación. Porque aunque estés cansado o cansada de pelear y tu carne es débil, el espíritu está dispuesto a seguir. Otra es, elige lo difícil antes que lo fácil. Él sabía que fácil era rendirse y seguir difícil, pero aún así decidió seguir adelante por amor a ti y a mí. Quizás por eso a ese momento lo llaman la pasión de Cristo. Otro punto importante es, no te quedes solo. Jesús no fue solo a su Getsemaní, muy contrario a nosotros, que buscamos quedarnos solos. Él les dijo a sus discípulos que lo acompañaran, pues sentía miedo. Por eso te digo que si estás atravesando un proceso justo ahora, no te quedes solo. Y finalmente, lo último que él hace es descubrió la voluntad del Padre. Y por eso te digo, descubre la voluntad del Padre en ese momento. Jesús no buscó hacer su voluntad, ya que de ser por su humanidad no habría seguido adelante,
ya que las 3 veces que oró para decirle a Dios que pasara de él esa copa, se lo dijo, pero terminó diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso, mientras atraviesas ese proceso, no busques hacer tu voluntad, sino la del Padre. ¿Cómo? El Espíritu Santo te guiará. Recuerda, te recomiendo que mientras pasas tu Getsemaní, no te rindas, sigue adelante y piensa en el vino, saldrá de allí. Después que salgas de allí, recuerda girar hacia Dios mientras estás allí. Un abrazo y como te dije en el giro pasado, recuerda en leer más, puedes ver un fragmento que nos ayuda a pensar un poco, tienes 2 versos para memorizar, tienes unas preguntas para responder. Un abrazo, gracias por seguirnos. Quien te habló, Pastor Elvis Hernández.